Este módulo en profundización en evaluación tiene por título Criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. El propósito de este módulo está direccionado a ofrecer orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación como herramienta útil de planificación y organización de lo que se espera que el estudiante desarrolle, ya que hace evidentes los desempeños y permite que estos sean fácilmente comprensibles para los maestros, los estudiantes y los padres de familia. En el marco del programa Todos Aprender se han motivado cambios en la concepción de didáctica del aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, es evidente la necesidad de impulsar una profunda transformación en evaluación educativa. Se reconoce que, si la práctica de evaluación no se modifica, los cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión. Tal cambio en la evaluación debe hacerse en un marco interpretativo que permita explicitar lo que se espera del estudiante en términos de desempeños. La estructura de este módulo vamos a tomarla en 3 apartados. El primero, vamos a discutir unas ideas alrededor del aprendizaje desde el modelo educativo por competencia. En una segunda instancia, veremos los criterios de evaluación, su construcción para valorar el desarrollo de las competencias. En una última instancia, vamos a mirar criterios de evaluación para una metodología de formación remota, en alternancia o presencial. Entonces, damos paso al aprendizaje desde el modelo educativo por competencias. En este momento vamos a trabajar 2 ideas centrales. La primera corresponde a la adopción o introducción del término de competencia a nuestro sistema educativo colombiano y la segunda a cómo nuestros estudiantes desarrollan esas competencias bajo este enfoque. Estas 2 ideas nos permitirán posicionar una noción de aprendizaje a partir de la cual se construirán los criterios de evaluación que permitirán valorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para iniciar esta concepción de cómo se introduce el término de competencia a nuestro sistema educativo, tenemos que iniciar a partir de 1996, a partir de la resolución 2343, en la que se introducen los logros de aprendizaje. En esta resolución se introduce por primera vez el término de competencia para definir el currículo común. Además, en los indicadores de logros de lenguaje, específicamente en 2 indicadores, se menciona esta noción de competencia. Sin embargo, no se da ninguna claridad de qué es ser competente o qué se entiende por competencia en el sistema educativo colombiano. Posteriormente, a partir de 1998, el Ministerio de Educación empieza a publicar los lineamientos curriculares de matemáticas, de lenguaje, de educación física, de artística, de la cátedra de afrocolombianidad y otros más, en donde en cada uno de estos se habla de ser competente. Sin embargo, tampoco hay una posición de qué significa la competencia para nuestro sistema educativo colombiano. Ya a finales de esta misma década, de los 90, el IFES empieza a evaluar por competencias, toma esa decisión en aras de mejorar la productividad laboral y empresarial del país y hace su propia definición de qué es ser competente. Sin embargo, aún el sistema educativo no ha construido con todos los maestros, con toda la Secretaría de Educación y los expertos una definición. Para dar respuesta a esta pregunta de qué es competente y cuáles son las competencias que debe un estudiante construir por el paso del sistema educativo en preescolar, básica, media y la universidad, se construyen los estándares curriculares en el 2002 y aquí se da una primera definición de qué es ser competente. Sin embargo, esta definición se aleja un poco de las pretensiones que el IFES quiere evaluar y es muy limitada porque solamente está pensando en los conocimientos. Ya posteriormente, en el 2006, se trata de ampliar esa definición que tiene el Ministerio en el 2002 y se construyen los estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas, en el cual lo coordina el experto Carlos Vasco y se da una definición, la cual es la línea de base para futuros referentes de calidad y normatividad. Esta definición que se da en los estándares dice así: es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones
y disposiciones cognitivas, socioafectivas, psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y consentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Es a partir de que esta definición se empiezan a construir a construir un enfoque por competencias en nuestro sistema educativo. Sin embargo, este término de competencia a partir del 2016 empieza a ser utilizado en el sistema educativo de diversas maneras y se empieza a utilizar para catalogar cualquier actividad que el docente quiere valorar. Por ejemplo, no sabemos si nosotros valoramos la habilidad del estudiante o valoramos la capacidad del estudiante o valoramos su facultad, o sea que valoramos las tres o cada una de estas son actividades distintas que realiza el estudiante. También tenemos que, a veces decimos que el estudiante tiene un buen desempeño o unos buenos conocimientos, pero desempeños con respecto a esa habilidad que está desarrollando o con respecto a esas capacidades que tiene o con respecto a las facultades con que él nace o simplemente valoramos los conocimientos indistinto que el estudiante sea hábil o sea capaz o no. ¿O realmente será que es que la actitud, cierto, es lo mismo que su aptitud o el talento que tiene en relación a estos términos que estamos mencionando? O la transferencia, hablamos que ser competente es transferir, pero ¿qué es lo que transferimos? Transferimos tareas, transferimos habilidades, capacidades o los desempeños son los que se transfieren o son las actitudes las que se van transfiriendo. Son distintas nociones que realmente tenemos que tener muy claras para saber qué es lo que valoramos nosotros de la competencia. Y claro está, las tareas cumplen un papel fundamental en la construcción de las competencias, porque nosotros somos competentes a partir de unas tareas que nos coloca. El sistema educativo es muy experto diseñando tareas, pero no son cualquier tarea nos va a llevar a que nuestros estudiantes sean competentes. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cuáles son las tareas que realmente permiten que un estudiante desarrolle sus competencias y para ir un poco más allá, es cuáles son esas evidencias con las cuales un maestro puede decir un estudiante está logrando desarrollar unas competencias que se ha planteado desde su currículo en el PEI. Todas estas nociones de habilidad, capacidad, facultad, de desempeño, conocimientos, actitud, talentos, transferencia, tarea o evidencias, efectivamente tienen una relación muy intrínseca con la competencia. Lo que tenemos que hacer ahora en adelante es establecer si todos esos conceptos que hemos mencionado, ¿cierto?, son predecesores a la competencia, son sucesores a la competencia o son factores asociados que implican que un estudiante pueda o no desarrollar esa competencia. Para poder aclarar el concepto de competencia hay que tener claridad respecto a cómo las competencias se relacionan con las habilidades, las capacidades, las facultades, las aptitudes, los desempeños, la transferencia y demás términos que usamos como sinónimos intercambiables. Empecemos por aclarar que todos los humanos nacemos con una configuración específica de facultades, es decir, nuestra base biológica. Hablamos de aptitudes para referirnos a facultades biológicamente potenciadas o discapacidades para aquellas facultades con desventajas fisiológicas sin querer connotar anormalidad o deficiencia. Estos tres primeros estadios de la competencia son preexistentes a cada persona desde su nacimiento. Por tanto, son la base del proceso de desarrollo. De ahí que por factores externos como sociales, económicos, culturales, circunstanciales, esas facultades pueden o no convertirse en capacidades, puesto que las facultades son meras potencialidades y las capacidades son las puestas en acción de esas facultades al punto de lograr completar la tarea. Ahora bien, solo somos hábiles si la naturaleza misma de la tarea permite diferenciar grados de desempeño, de manera que se puede mostrar destreza en la ejecución de la tarea. Es decir, que cuando un estudiante consigue no únicamente completar la tarea, sino realizarla con desempeños diestros, se puede afirmar que sus capacidades han logrado llegar a establecerse como habilidades. Por tanto, el desarrollo de una habilidad implica tener desempeños diestros, los cuales contienen unos conocimientos que se construyen, las capacidades que utilizamos y perfeccionamos y claro está, unas aptitudes como ese elemento emocional o motivacional.
Los docentes no observamos las habilidades y tampoco las capacidades, sino los desempeños de nuestros estudiantes, dado que los desempeños son las señales o pistas que ayudan al docente a valorar el desarrollo y las habilidades de los estudiantes. Es decir, que los desempeños son la fuente de información con que cuenta un maestro para inferir los aprendizajes de sus estudiantes. En conclusión, hablar del desarrollo de habilidades de un estudiante implica, primero, que para completar una tarea es necesario emplear un grupo de facultades y segundo, respecto a la ejecución de la tarea, es que se puede establecer si un estudiante es hábil porque es posible determinar desempeños diestros. En este sentido, somos hábiles en tareas, no en áreas ni tampoco en facultades. Por eso no decimos que un estudiante es hábil en resolver problemas en general, sino que es hábil en resolver problemas matemáticos por las tareas que ahí se colocan o de las ciencias por la misma naturaleza de esas tareas. En ese sentido, los criterios de evaluación para cada una de las áreas no son genéricos, sino que deben responder a la naturaleza misma de las tareas en cada área. Por ejemplo, en matemáticas los objetos de estudio son intangibles, mientras que en las ciencias algunos de ellos son palpables. Y esto conlleva a que las tareas que se ejecuta un estudiante implique un uso determinado de facultades y por tanto nuestros estudiantes desarrollan en cada una de las áreas diferentes habilidades, aunque algunas de ellas puedan concebir. Respecto al desarrollo de las habilidades, podemos identificar tres etapas en su desarrollo. En la inicial, el estudiante se enfrenta por primera vez a la tarea, por tanto, requiere una mayor inversión de esfuerzos cognitivos, de energía, de tiempo para entender la tarea y así completarla. Este mayor esfuerzo le implica al estudiante establecer qué debe hacer, es decir, construir unos conocimientos declarativos, haciendo que resulte difícil y a veces imposible afrontar otras tareas. En esta etapa inicial, los desempeños están llenos de errores. En la etapa intermedia, el estudiante ya ha memorizado, dado que ha empezado a adquirir unos conocimientos procedimentales. Asimismo, empieza a eliminar los errores de sus desempeños para completar la tarea. Esto implica una mayor inversión de esfuerzos cognitivos y de energía para atender la tarea respecto a la etapa inicial. En la etapa final o de encapsulamiento ya no hay una inversión de esfuerzos para atender la tarea o completarla, dado que el conocimiento procedimental ha sido adquirido. Por ende, los errores presentados en las anteriores etapas han sido eliminados en su totalidad. En otras palabras, hay una automatización de la habilidad. Los criterios de evaluación del aprendizaje deben corresponder a la etapa de la habilidad que se quiere valorar. No es lo mismo valorar los desempeños en una etapa inicial con unas tareas determinadas que valorar los desempeños en una etapa intermedia o encapsulamiento donde los desempeños son más diestros. Hasta este momento hemos hablado de facultades, capacidades, habilidades, sin embargo no hemos hecho mención a cómo el aprendizaje hace parte de este proceso de desarrollo de habilidades. El perfeccionar una capacidad o una habilidad implica un proceso de aprendizaje, dado que el estudiante construye una base de conocimientos y madura sus aptitudes. En este paso se aprende qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo. Sin embargo, el aprendizaje no se acota en la habilidad, sino que se continúa ampliándose, puesto que el perfeccionar nuestras habilidades a las capacidades es también un proceso de aprendizaje, dado que se sigue ampliando la base de conocimientos y se continúa madurando las aptitudes. Y las habilidades no solo están desarrolladas, sino que deben de ahora aplicarse en un contexto distinto al cual se aprendieron. Esto quiere decir que el desarrollo de las competencias es un proceso de aprendizaje en donde el competente, como menciona Carlos Vasco, da un paso más allá del desarrollo de su habilidad, pero este paso es crucial. Además de ser capaz de completar una tarea correctamente, también es capaz de encontrar nuevas tareas y situaciones en las que se puede aplicar. En este sentido, el ser competente implica transferir nuestras habilidades, pero la transferencia no es simplemente como decir voy a aplicar la habilidad en otro contexto, sino que necesita de, primero, tener desarrolladas las habilidades, es decir, estar en su etapa final. Segundo, tener la inclinación o motivación para emplear esas habilidades en otros escenarios diferentes donde la habilidad se ha aprendido, porque si el estudiante no quiere hacer uso de la habilidad, pues no lo hará. Tercero, tener la capacidad de la sensitividad, es decir, poder determinar los puentes para percibir en qué momento específico debe aplicar esa habilidad aprendida en otro contexto nuevo.
La construcción de los criterios de evaluación deben considerar que valorar las competencias es necesario valorar si un estudiante puede o no transferir sus habilidades. Es decir, que debemos valorar los desempeños de nuestros estudiantes a partir de que podamos determinar, primero, si ya ha desarrollado la habilidad, segundo, si tiene la inclinación para emplear esa habilidad, y tercero, que es fundamental, debemos valorar que un estudiante tiene esa sensibilidad para percibir en qué contexto nuevo puede aplicar esa habilidad. Esto nos lleva a pensar que el sistema educativo tiene un rol fundamental, pues incide en la construcción integral de cada estudiante, en sus factores motivacionales y en la toma de decisiones. Para la construcción de criterios de evaluación es necesario tener dos premisas. La primera, hay que considerar esos factores externos como económicos, sociales y culturales que afectan el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, cómo las expectativas del docente pueden afectar ese elemento emocional o motivacional del estudiante, cómo la nutrición, la calidad de la educación y el apoyo de los padres inciden en el desarrollo de las competencias. La segunda corresponde a que a la manera de evaluar depende de lo que entendamos por aprendizaje. Los criterios de evaluación deben estar en concordancia con esa visión de aprendizaje que se tiene. Para nuestro interés, concebimos el aprendizaje desde un enfoque por competencias en coherencia con los referentes de calidad. En este sentido, el aprendizaje desde el enfoque por competencias para construir criterios de evaluación lo concebimos como el proceso de perfeccionamiento de las capacidades de un estudiante que va desde su desarrollo en habilidades para continuar desarrollándose en competencias, en la que cada conversión se aprende qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo. Es por ello que los criterios para evaluar los aprendizajes de los estudiantes deben estar en concordancia con esta concepción de aprendizaje, y por eso los docentes, a partir de los desempeños de los estudiantes, valoramos su base de conocimiento que construyen, el perfeccionamiento de sus capacidades, el desarrollo de sus habilidades, su inclinación para aplicar las habilidades en otros contextos, su capacidad de sensitividad para percibir en qué momento aplica esas habilidades, en otras palabras, la transferencia que haga de sus habilidades. Y no podemos olvidar esa aptitud para aprender. Es a partir de estos elementos que vamos a brindar algunos elementos para la construcción de criterios de evaluación en concordancia con ese enfoque de aprendizaje por competencias. Entonces, al considerar que el desarrollo de competencias implica un proceso de aprendizaje en el que el perfeccionamiento de las capacidades a habilidades y después a competencias implica aprender qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo. Gracias, Jerry, por esta explicación respecto a cómo se concibe el aprendizaje desde el enfoque por competencias en correspondencia con las políticas educativas actuales en nuestro país. Vamos con una segunda parte que corresponde a los elementos a considerar para la construcción de criterios de evaluación en esa concordancia con la concepción de evaluación que tenemos dentro del marco del enfoque por competencias. Hablemos ahora de criterios de evaluación. El decreto 1290, en su artículo 4, orienta sobre los aspectos que debe contener el sistema institucional de evaluación estudiantil. El primer apartado corresponde a los criterios de evaluación. Estos son descriptores que orientan y determinan el trabajo del estudiante. Ofrecen claridad y transparencia sobre las pautas de trabajo y de valoración del aprendizaje. Es una herramienta útil de planificación y organización de lo que se espera que el estudiante desarrolle, ya que hace evidentes sus desempeños. Al docente le ayuda a orientar acciones formativas hacia el logro de determinados desempeños y le sirve para que tome decisiones durante el proceso del acto educativo. Al estudiante le sirven porque le ayuda a saber con anticipación los retos a los que se va a enfrentar a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, lo que se espera de él en términos de sus desempeños y cómo se va a evaluar el aprendizaje logrado. Tenemos una propuesta para la elaboración de criterios de evaluación a partir del enfoque por competencias. Y en esa propuesta hay algunos elementos que vamos a desarrollar para elaborar estos criterios. Es importante pensar que esta elaboración de criterios debe hacerse desde el mismo momento de la planeación.
Es decir, cuando planeamos las acciones de enseñanza y de aprendizaje, inmediatamente planeamos la evaluación, porque estos tres bloques están estrechamente interrelacionados y hacen parte de una misma unidad. Además que los tres deben tener coherencia. Tener criterios claros de evaluación es un acto ético. Se aprenden valores cuando se reconoce que la evaluación es una oportunidad para avanzar. Cuando el estudiante siente que sus profesores se preocupan por sus progresos, pero sobre todo cuando se conocen unas reglas de trabajo y éstas se respetan. En ese orden de ideas proponemos 5 elementos importantes que deben tener los criterios de evaluación. Estos elementos vamos a abordarlos a partir de una propuesta de lenguaje para grado quinto, donde se busca que se trabaje a través de una metodología por proyectos y teniendo en cuenta una situación a la cual estamos expuestas tanto nuestros estudiantes como los adultos. Y es que con la llegada del Internet se han producido un fuerte cambio en el modo en que accedemos a la información. En este sentido, estamos bombardeados de mensajes falsos que tienen la intención de engañar, de inducir al error, manipular decisiones personales, desprestigiar una entidad, una persona u obtener ganancias. Presentar información falsa como si fuera real es una amenaza a la credibilidad, pero es un desafío para la educación. Ante esta situación genuina de comunicación, se requiere que podamos brindar a nuestros estudiantes un proceso donde él pueda acceder, clasificar, seleccionar y analizar la información que circula a través de la web, pero sobre todo a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo como usuario para distinguir la información verdadera de aquella que es falsa. En ese sentido, y a partir de este marco, la idea es primero que podamos seleccionar unos aprendizajes a través de nuestros referentes de calidad que nos permitan trabajar este evento al cual estamos implicados todas las personas que estamos y que accedemos a los medios de comunicación para tener conocimiento o para tener información. Después vamos a abordar los conocimientos declarativos y procedimentales que obviamente están permeados por la actitud y que deben contener cualquier proceso educativo. En ese sentido, hay que tomar decisiones pedagógicas y unos instrumentos que nos sirvan para orientar este proceso de aprendizaje. También hay que tomar decisiones sobre el tipo de evidencias, ya sea de actuación, de conocimiento o de producto que nosotros deseamos observar en nuestros estudiantes. Y por último, tener en cuenta todos los actores del acto educativo para que sean partícipes del proceso de evaluación. Estos 5 elementos lo vamos a abordar a partir de un ejemplo sobre las noticias falsas. Vamos a iniciar el primero de ellos, que es la selección de los aprendizajes. En este sentido, hay una pregunta aquí orientadora que nos dice, ¿por qué es importante seleccionar los aprendizajes y no los temas? Entonces, cuando seleccionamos un tema, como por ejemplo los medios de comunicación, nos enfrentamos a un objeto de estudio sin elementos significativos que direccionen una ruta de trabajo. Entonces, en algunas ocasiones los maestros empiezan a conceptualizar sobre lo que son los medios de comunicación y resulta que la enseñanza no se puede quedar únicamente en la transmisión de información, de pedirle al estudiante teorías en abstracto sin contexto y sin sentido. Cuando como maestro selecciono los aprendizajes, como por ejemplo, evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Los aprendizajes direccionan acciones didácticas. En ellos no solo está inmerso el qué, que es el objeto de estudio, que en este caso sería los medios de comunicación. Ellos poseen un verbo que indican el grado del aprendizaje, evalúa, y un contexto que sirve para la toma de decisiones sobre las acciones que se pueden trabajar con los estudiantes. Es decir, el aprendizaje me indica el cómo
pero también el contexto en que se realiza. ¿Dónde selecciono los aprendizajes? Estos los obtenemos en nuestros referentes de calidad o en los documentos orientadores como son los DBA o las mallas de aprendizaje. Como parte del segundo elemento encontramos el grado de desempeño. El verbo que obtenemos en el aprendizaje nos indica la profundidad que debe experimentar el estudiante en ese desempeño. Estas se consideran las ejecuciones observables que le permiten al estudiante la valoración, porque no es lo mismo recordar un dato que analizarlo o valorarlo. Revisemos en el ejemplo que tenemos en nuestro aprendizaje que hemos seleccionado. Evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. En el ejemplo 1, el maestro está solicitando al estudiante que asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. En el ejemplo 2, encontramos que el maestro le está solicitando al estudiante que compare los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Cuando revisamos el aprendizaje, nos están solicitando que evalúen. Evidentemente, en el ejemplo 1 encontramos que se asemeja la solicitud al aprendizaje que deseamos observar, porque el maestro le está pidiendo que asuma una posición crítica y la sustente. Pero en el ejemplo 2, cuando solicitamos al estudiante que compare, no estaría al mismo nivel de lo que se solicita en el aprendizaje que deseamos valorar, que es la evaluación. El tema de comparar los diferentes medios de comunicación nos sirve como una tarea o una actividad dentro del proceso, pero no serviría para valorar efectivamente el aprendizaje que nosotros deseamos observar en nuestro estudiante. El tercer elemento de los criterios de evaluación corresponden a las acciones y a los instrumentos que posibilitan oportunidades a los estudiantes para demostrar sus competencias. Normalmente el maestro toma la decisión de desarrollar una prueba escrita, pero hay diferentes estrategias que nos permiten valorar aprendizajes. Participar en entrevistas, en cineforos, unas guías bien elaboradas nos pueden entregar información útil, informes, exposiciones orales, un video, un audio nos puede entregar información y no como único instrumento la evaluación escrita, que puede ser una herramienta útil, pero no es la única. A partir de ciertas acciones didácticas se recomienda el uso de instrumentos de evaluación como las rúbricas que nos sirven a través de sus indicadores a tener una evaluación un poco más objetiva. El cuarto elemento para desarrollar criterios de evaluación corresponde a las evidencias de aprendizaje. En esta propuesta, estas evidencias son pruebas concretas y tangibles que permiten valorar los desempeños y las podemos clasificar en evidencias de conocimiento, actuación o producto. Las evidencias de conocimiento están relacionadas con el saber y el comprender. Incluye el conocimiento de hechos, procesos, la comprensión de principios y las teorías, y las maneras de aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas o nuevas. Las evidencias de actuación permiten obtener pruebas del saber hacer. Están relacionadas en cómo el estudiante ejecuta un proceso o una habilidad y al resultado que se obtiene cuando se ponen en juego sus conocimientos. Permite obtener información directa y de mejor calidad sobre la forma como desarrolla un proceso, para así identificar los aprendizajes que posee y los que debe analizar. Estas evidencias de desempeño contienen las evidencias de conocimiento y las podemos observar a través de un video o cuando tenemos a nuestros estudiantes desarrollando una prueba de laboratorio, una exposición oral o lo observamos elaborando y siguiendo instrucciones para cumplir un fin.
Las evidencias de producto corresponden al resultado que se obtiene del desarrollo de una actividad realizada por el estudiante en formación. El producto puede ser material, puede ser un artículo, un documento escrito el cual refleje el aprendizaje alcanzado. Estas evidencias de producto nos permite hacer inferencias sobre el proceso o método realizado por el estudiante. En estos tiempos donde no tenemos presencialmente a los estudiantes, las evidencias de producto pueden ser una gran forma de obtener aprendizajes o que nos entreguen sobre lo que él está desarrollando en casa a partir del acompañamiento que podemos realizar a través de los recursos que deseamos usar. El quinto elemento para tener en cuenta en la elaboración de los criterios de evaluación corresponde a los actores que participan en este proceso de evaluación. Para que sea objetiva la evaluación, requiere que todos los actores que convergen en el proceso educativo participen. La heteroevaluación no es el único actor importante en el proceso. La autoevaluación toma un lugar preponderante, que el estudiante realice ese proceso metacognitivo de lo que está aprendiendo, eso para qué le sirve, cómo implementarlo en una acción de la vida cotidiana, pero también que él sea consciente qué le hace falta o qué le cuesta aprender para continuar un proceso evaluativo, un proceso de formación es importante, además de la coevaluación. Esto permite, cuando tenemos en cuenta todos los actores, permite una perspectiva social de la evaluación en contra de una visión individualista. Cumplidos nuestros 5 elementos, vamos a observar un ejemplo de cómo podrían plantearse los criterios de evaluación. Entonces aquí tenemos en la parte superior las acciones pedagógicas, el grado de desempeño y el descriptor, el tipo de evidencia, las características y los actores que intervienen en el proceso evaluativo, ¿cierto? Voy a remitirme a un ejemplo, ustedes quedan con la presentación donde pueden analizar el cuadro completo. Entonces, como acción pedagógica tenemos la producción de texto. Grado de desempeño y descriptor. Se valorará la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases para elaborarlo, con su estructura, finalidad y secuencialidad. El tipo de evidencia es una evidencia de producto porque el estudiante me entrega el texto escrito, pero también se incluye el conocimiento. Si el estudiante lo hace presencialmente y yo observo el proceso y cada una de las etapas o de sus fases para la elaboración de este texto, podría también obtener la evidencia de desempeño. Frente a las características del instrumento, podemos elaborar una hoja de cotejo con indicadores que me sirvan para valorar ese texto argumentativo. Y allí podemos tener en cuenta la heteroevaluación que hace el maestro, la coevaluación en un ejercicio entre pares y la autoevaluación, que es la que realizaría el estudiante. Una pregunta frecuente sería ¿cómo elaborar criterios de evaluación para una metodología de formación remota, en alternancia o presencial? La primera premisa que hay que tener en cuenta es que la estructura para elaborar criterios de evaluación sigue siendo la misma independientemente de la metodología de formación. Es importante tener unos descriptores que orienten el trabajo tanto para el estudiante como para el maestro. Y estos descriptores deben tener en cuenta los elementos antes abordados, las acciones pedagógicas, el nivel de desempeño, el grado, el tipo de evidencia, los actores que intervienen en el proceso de evaluación e instrumentos que nos acerquen a esta valoración. Entonces, independientemente de la metodología de formación, hay que elaborar criterios de evaluación y hay que tener en cuenta los elementos. Lo que pasa es que atendiendo a la metodología
yo tomo decisiones sobre lo que debo solicitar en estos elementos. Pero hay unas premisas básicas y lo primero es que hay que tener en cuenta las condiciones en que se encuentran los estudiantes y los medios que disponen. Recordemos que el decreto 1290 tiene en cuenta esas particularidades. Otra premisa importante es que las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos por aprender. Y en ese sentido debemos ser consecuentes con las tareas o actividades que nosotros como maestro proponemos para alcanzar los aprendizajes. Para diseñar criterios de evaluación hay que tener en cuenta los mismos elementos independientemente de la metodología de formación. Es un periodo en el que algunas instituciones ya tomaron decisiones y están entregando informes académicos. Otras todavía están pensando qué realizar. Es importante que como comunidad educativa se reúnan y tomen decisiones. Yo quisiera plantear algunas preguntas para la toma de decisiones frente a qué hacer frente a la entrega de informes. Entregué criterios de evaluación. Estos se comunicaron a través del recurso que usé. Las tareas o actividades que presenté permiten alcanzar aprendizajes. Solicité evidencias de producto o de actuación a través de un video o un producto, que el estudiante me entregara un texto o alguna maqueta desarrollada que me permita valorar un desempeño. Facilité un proceso de autoevaluación metacognitiva y pensar en cómo presentar un reporte académico al padre de familia que brinde orientaciones sobre cómo apoyar el proceso formativo del estudiante. Una vez se reúnan como comunidad educativa y tomen decisiones, teniendo y partiendo del principio que la evaluación sirve para el aprendizaje, es importante pensar si la información con la que cuento es suficiente para emitir una valoración al padre de familia. Y algunas posibles opciones es que cuando ellos regresen a la alternancia o a la presencialidad, se puedan evidenciar unos desempeños a través de algunas pruebas diagnósticas que permitan identificar fortalezas, debilidades, avances para trabajar con esta información de manera participativa entre todos los actores que intervienen. Pensarnos en unas evidencias que pueden ser de productos para realizar seguimiento y estrategias de apoyo en la toma de decisiones dentro del proceso de enseñanza y utilizar la realimentación como un elemento importantísimo frente a los hallazgos o a los resultados que me arrojen estas pruebas. En ese sentido, ¿qué decisiones hay que tomar sobre el sistema institucional de evaluación de estudiantes? Se brinda la posibilidad de realizar unas acciones de carácter transitorio al sistema institucional de evaluación que oriente el acompañamiento del proceso evaluativo. Entonces, esas decisiones de carácter transitorio se pueden integrar al CIE y recordemos que en este caso, en el marco de la autonomía institucional, es importante reflexionar sobre el número de reportes y periodos académicos. Recordemos que el decreto 1290 exige como mínimo 2 reportes al año. El uso de la escala de valoración nacional para hacer seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes y los criterios de reprobación asociados a la inasistencia teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Si las consideraciones transitorias que ustedes tomen quieren que se vuelvan de carácter obligatorio dentro del CIE, recuerden que estas deben elaborarse teniendo en cuenta todas las consideraciones para poder ser aprobado a través de cada una de las fases que debe seguir. Es decir, si ustedes en estos casos quieren realizar un proceso de actualización al CIE, esto entra en vigencia para el año siguiente. Mientras tanto, serán de carácter transitorio.
Consideraciones para elaborar criterios de evaluación en periodo de alternancia. A partir de los elementos que hemos abordado desde la gestión de aula, que también se ven inmersos en la forma de evaluar, porque nosotros evaluamos todo el tiempo, hay que tomar decisiones. Los elementos para elaborar los criterios son los mismos que hemos abordado. Sencillamente que hay que ser estratégicos con los aprendizajes que puedo desarrollar en forma presencial y los que el estudiante puede desarrollar en su casa, teniendo en cuenta las circunstancias actuales que vivimos. Hay que tener en cuenta que siempre se van a necesitar los conocimientos declarativos y procedimentales, pero que unos se pueden trabajar en clase y otros puede continuar el estudiante abordándolos en casa. Siempre tener en cuenta los actores que intervienen en el proceso. De hecho, cuando están en casa pueden incorporar a los padres de familia o al cuidador que están constantemente con ellos. Y tener en cuenta el tiempo que el estudiante requiere para aprender. Para lograr aprendizaje se requieren unas etapas, ¿cierto? Una etapa inicial donde el estudiante se enfrenta con la tarea, una etapa intermedia donde realiza todos estos procedimientos, donde él toma decisiones para poder resolverla, y una etapa de encapsulamiento donde después de él haber desarrollado varias tareas o varias actividades, logra culminar ese aprendizaje. Estimados colegas, es importante trabajar aprendizajes para poder valorar unos desempeños en nuestros estudiantes. Hay que atender a los referentes de calidad que me sirvan de orientación para poder evidenciar unos desempeños en ellos. La flexibilización del currículo está determinada por esas acciones que yo quiero que el estudiante desarrolle y enmarcarlas en las situaciones y en las necesidades que él tiene en este momento para poder valorar y entender que la evaluación está inmersa dentro del aprendizaje y que está inmersa en las acciones y en las tareas que yo propongo para que él las desarrolle. Elaborar criterios de evaluación nos permiten tener las reglas del juego claras desde el inicio, para el estudiante y para el maestro también, porque así podemos tomar decisiones fácilmente sobre lo que debemos realizar en el proceso formativo y también decisiones sobre los desempeños que el estudiante posee. Gracias, Grace, por el desarrollo de esas ideas sobre los criterios de evaluación. Entonces, el no tener claro los criterios de evaluación del aprendizaje trae consigo consecuencias que seguramente le impedirán al maestro aplicar un proceso de evaluación consistente y eficaz, obtener evidencias para conocer los logros y los avances de los estudiantes, detectar a tiempo problemas en el progreso, identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna, descubrir lo que los estudiantes saben o pueden hacer, tomar decisiones pertinentes para la mejora a través de mecanismos efectivos de realimentación, valorar el aprendizaje, el desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Esperamos que estas ideas les sean pertinentes para evaluar el aprendizaje con criterios en el marco vigente del enfoque por competencias dentro de una metodología presencial, remota o en alternancia. Muchas gracias por su atención.